Hebreos capítulo 11, versículo 6. Amén. Hebreos 11, 6. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, te damos muchísimas gracias. En esta mañana estamos delante de ti, Señor, tal cual como somos. No es posible aparentar delante de ti, Señor. No es posible ocultar, Señor, cosas delante de ti. Delante de ti todas las cosas están desnudas. Delante de ti, Señor, nuestro corazón está totalmente desnudo, abierto. Y por más que quisiéramos aparentar delante de ti, no es posible, Señor. Hoy lo entendemos, lo reconocemos y lo vivimos de esa manera, Señor. Por esa razón queremos que tu palabra sea propicia, Señor, a la necesidad que cada uno de nosotros tiene, y que tu Espíritu Santo, Señor, inspire esta palabra en el corazón de cada uno, de cada individuo, de cada familia, Señor, de cada persona que en esta mañana está en este lugar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Pido que tu palabra sea alimento, que tu palabra, Señor, llegue, Señor, como en el momento justo, en el momento oportuno, Señor, para nuestras vidas en esta mañana. Así, Señor, oro en Cristo Jesús y te doy gracias. Amén. He estado pensando las últimas 3 semanas en lo que iniciamos este año, el desafío o el intento que hicimos este año de consagrar nuestras familias a Dios. Y he estado pensando qué tanto resultado, qué tanto fruto haya tenido lo que hemos hecho hasta hoy, qué tanta consagración hoy hay en nuestras familias, a diferencia de cuando iniciamos el año. Lógicamente que no puedo dar una respuesta a eso en sus familias, pero sí puedo dar una respuesta en mi familia, lo que ha sucedido en mi familia, el tipo de consagración que haya ocurrido al interior de mi familia. ¿Qué tanto vale la pena el esfuerzo que hacemos? Nosotros los seres humanos no somos muy agradecidos a veces. Nosotros, entre nosotros, muchas veces no somos bien agradecidos, ¿verdad? Algunas veces mostramos mucho esfuerzo, pero de repente las personas por quienes estamos mostrando ese esfuerzo no son recíprocos con nosotros. Y de pronto eso pudiera traer algún tipo de desánimo sobre nuestras vidas, sobre el esfuerzo que estamos queriendo hacer. Nos dirigimos durante este año, nos dirigimos a los padres, nos dirigimos al esposo, a la esposa, a los hijos, nos dirigimos a cada persona que hace parte de la familia y propusimos un camino, propusimos unas tareas, cosas que hacer. Y entonces, ¿qué tan comprometidos estamos cada uno de nosotros con eso? Ustedes lo saben, cada uno de ustedes lo sabe. Entonces, estuve pensando que indiscutiblemente necesitamos nosotros saber que nuestros esfuerzos tienen valor para alguien, que cuando nos esforzamos, ese esfuerzo tiene el aprecio de alguien, que alguien aprecia
el esfuerzo que hacemos. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Cuando nos esforzamos, es importante para nosotros saber que alguien aprecia el esfuerzo que hacemos. Y entonces, quiero decirles esta mañana que Dios, nuestro Señor, el Creador, tiene gran aprecio por cada cosa que nosotros hacemos, por cada cosa que tú haces, por cada esfuerzo que tú haces, por hacer las cosas bien, por obedecer su palabra. Cada esfuerzo que tú haces tiene el aprecio de Dios y además tiene la recompensa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, por esa razón esta mañana he tomado este texto, este versículo, Hebreos 11:6, que tiene algunos elementos que a mi modo de ver, así como los conjuga este versículo, este texto bíblico, que es tan profundo, así como los conjuga, nos llevará a un estilo de vida, nos llevará o nos conducirá a una forma de vivir, a un diario vivir. Este versículo dice que inicialmente dice que a nuestro Dios es posible agradarle, lo cual significa que también es posible desagradarle. ¿De acuerdo? Este texto dice que a Dios se le puede agradar. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero es posible agradar a Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Y eso es lo primero que quiero mencionar en esta mañana, en este versículo. A Dios se le puede agradar o se le puede desagradar. Entonces, la pregunta de reflexión esta mañana es: ¿estoy yo agradando a Dios o estoy yo desagradando a Dios? ¿De acuerdo? Es la primera pregunta de reflexión que quisiera compartir con ustedes esta mañana. Que cada uno de nosotros esta mañana pudiera preguntarse a sí mismo y ojalá responderse a sí mismo: ¿estoy yo agradando a Dios? Porque algunas veces podemos vivir como quienes ignoran que Dios puede agradarse o puede desagradarse de ti, que Dios puede estar agradado o puede estar desagradado de ti, de tu conducta, de tu comportamiento, de tu estilo de vida, de tus actos, de tus acciones o de tus omisiones. Algunas veces perdemos de vista y parece que Dios se convirtiera solamente en un alguien que está como un amuleto, alguien que está ahí para cuando lo necesitamos, cuando necesitamos que nos ayude o que necesitamos algo de Él. Pero una relación con Dios implica que estemos conscientes de si estamos viviendo de tal forma que Dios se agrada o estamos viviendo de tal forma que Dios se desagrada. ¿De acuerdo? ¿Está Dios agradado con lo que yo hago en mi familia? ¿Está Dios agradado con lo que yo como esposo, como papá, como hijo tengo que hacer en mi familia? Porque una cosa es escuchar el sermón cada domingo, una cosa es hablar del sermón los miércoles en los grupos con vida, y otra cosa es estar comprometidos con lo que realmente estamos llamados a hacer. Escúchenme, pero más allá, estar conscientes de que si yo hago lo que debo hacer, agrado a Dios, y si no hago lo que debo hacer o hago lo que no debo hacer, desagrado a Dios. ¿Está bien, hermanos? ¿Cómo si ahora acabo de decir que tú y yo podemos agradar a Dios o podemos desagradar a Dios? La pregunta que surge inmediatamente es: ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? Y debe ser, y lo voy a decir en el mejor sentido posible, debe ser una preocupación de cada uno de nosotros agradar a Dios. ¿Está bien? Debe ser una ocupación de cada uno de nosotros. Incluso
incluso por encima de querer agradar a los hombres, incluso por encima de querer agradar a mi esposa, de querer ser agradable para mis hijos, para mis hijas, de querer ser agradable para mis padres, de querer ser agradable o ser de agrado a los ojos de ustedes. Debe ser una preocupación, o mejor, una ocupación de cada uno de nosotros, el querer agradar a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo agrado a Dios? ¿Qué debo hacer yo para agradar a Dios? Porque yo quiero que Dios esté agradado conmigo. ¿Ustedes lo quieren? Es decir, con ustedes, que Dios esté agradado con ustedes. ¿Lo quieren? Y el versículo sigue diciendo que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, la única manera de agradar a Dios es con fe. ¿De acuerdo? Con fe. No hay otra forma de agradar a Dios. Mejor, no hay otro vehículo para agradar a Dios sino la fe. ¿Eso qué significa? ¿O qué quiere decir eso? Quiere decir que todos nuestros actos, todas nuestras acciones y todas nuestras omisiones, todo lo que dejemos de hacer, todo lo que decidamos dejar de hacer o todo lo que decidamos hacer, debemos hacerlo con fe. ¿Me escuchan? Miren, hay personas que no son seguidoras de Jesús y tienen actos, acciones que comparadas muy probablemente con las nuestras, es posible que sus actos sean más loables, más dignos de alabanza, hablando en términos morales, hablando en términos de virtud. El asunto es que Dios no está mirando acciones, pero está muy atento de que sean acciones de fe, acciones que procedan de la fe. Y este versículo parece decirnos las condiciones para que un acto sea un acto de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Crea que le hay. Otras muchas versiones, casi todas las demás, dicen, porque es la traducción más acertada, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es real, que Dios no es un mero pensamiento, una invención, que Dios no es un mito, que Dios es real. De hecho, es el único ser independiente, con voluntad propia e independiente. Entonces, es necesario que todo lo que yo haga, lo hago porque creo que Dios existe. Amén. Todo lo que yo hago, lo hago porque creo que Dios existe. Y si creo que Dios existe, creo que ese Dios tiene una voluntad. Si existe, tiene una voluntad. Si existe, tiene algo que decir. Tiene algo que decirme a mí. ¿Está bien? Entonces, todo lo que yo hago lo debo hacer, o todo lo que yo dejo de hacer, debo dejarlo de hacer, porque creo que ese Dios que existe tiene una voluntad y tiene un mensaje para mí que yo debo obedecer. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí yo creo que en ninguna manera tendríamos ninguna diferencia a la hora de pensar. ¿Cuántos están aquí porque creen que Dios existe? Que es real y que tiene una voluntad para usted. ¿De acuerdo? Pero además, escúchame, y hace parte de un acto de fe. Escúchame, hace parte del acto de fe creer también que Dios premia a los que le buscan. Es decir, que lo que yo hago tendrá un premio de parte del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo menos esto dice el texto. Por lo menos eso dice el texto. Dios
premia a los que le buscan. Dios galardona a los que le buscan. Dios se agrada de los que le buscan y está dispuesto a demostrar su agrado con premios, con galardones. ¿De acuerdo, hermanos? Así que si yo hago o dejo de hacer cualquier cosa y lo estoy haciendo, lógicamente los actos y las cosas que Dios me pide que hagan traerán beneficios sobre las personas que me rodean. Pero el agradecimiento, no el agradecimiento, pero el reconocimiento de ese acto y el premio por ese acto está en Dios mismo. ¿Quisieran decir amén a eso? No está en la respuesta que tú me des a mí por el acto que yo tenga de beneficio hacia ti. Escúchame. Sino que es Dios mismo el que está dispuesto a recompensar todas tus acciones. ¿De acuerdo, mis hermanos? Cuando hablamos de agradar a Dios, necesitamos pensar. Inmediatamente les invito a pensar en esfuerzo. Esfuerzo. Para agradar a Dios hay que esforzarnos. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo que Dios pide y demanda de nosotros no es fácil de cumplir, no es fácil de hacer. De hecho, la mayoría de veces nuestra voluntad se opone a la de Dios. Nosotros quisiéramos hacer cosas que están en contra de lo que Dios pide y demanda de nosotros. Entonces, agradar a Dios demanda esfuerzo. Construir una familia conforme al modelo de Dios requiere esfuerzo. ¿Quieren decir amén a eso? Requiere esfuerzo. El Dios nuestro, el Dios al cual nosotros nos acercamos por la fe, es un Dios que jamás nos ha mostrado facilismo a la hora de vivir. Es un Dios que siempre demanda esfuerzo de parte nuestra. Amén. Esfuerzo. Entonces, recuerda algo. Dios puede agradarse de ti o Dios puede desagradarse de ti. De hecho, Dios hoy está agradado o desagradado de ti. ¿De acuerdo, queridos hermanos? Tenlo bien claro. Dios hoy o está agradado de ti o está desagradado de ti. Tú lo sabes, ojalá lo sepas. Ojalá lo sepas. Ojalá no creas que Dios está agradado estando Él desagradado de ti. Sería muy sano, sería muy maravilloso que tú sepas si Dios está agradado o desagradado de ti esta mañana. Porque solamente en esa medida podrás tomar la decisión, en caso de que no esté Dios agradado de ti, tomar la decisión de esforzarte por agradar a Dios. Amén. Qué triste condición la de alguien que crea, y esa es la condición de quienes no tienen fe. Escúchame. La condición de quienes no tienen fe, es decir, de quienes no tienen a Jesús, es que ellos creen que Dios está agradado con ellos. ¿Me escuchas? ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo he hablado con personas que evidentemente, a todas luces, no cristianos, a todas luces tienen una vida totalmente desordenada delante de la palabra de Dios. Pero personas que se atreven a hablarme de Dios y que se atreven a decirme incluso que reciben la ayuda de Dios. He hablado con personas que a todas luces tienen una vida pero totalmente desordenada y apartada de Dios, y me hablan de Dios como un amigo, como alguien en quien encuentran la ayuda. Y hoy yo quiero decirles que esa es una triste condición. ¿De acuerdo, mis queridos hermanos? Porque hasta que el ser humano no entiende cuál es su condición frente a Dios, de agrado o desagrado a Él, no podrá tomar la decisión, repito, en caso de que no esté agradando a Dios, de
agradarlo. ¿De acuerdo? Entonces recuerda, ¿tú hoy estás agradando a Dios o lo estás desagradando? ¿Tú hoy cuentas con el agrado o el desagrado de Dios? Y en caso de que tú, porque nadie más puede hacértelo ver, en caso de que tú, por la guía del Espíritu de Dios que está en ti, hoy llegaras a darte cuenta de que como papá, como esposo, como hijo, como miembro de una comunidad, como miembro de una iglesia, estás desagradando a Dios, en caso de que así fuere, necesitas armarte de un gran valor y de un gran esfuerzo para revertir esa situación. Normalmente se tiene un malentendido de la gracia del Señor. Normalmente se cree que la gracia se opone al esfuerzo. Normalmente se cree que la gracia se opone al esfuerzo. Tener la gracia de Dios es vivir sin esfuerzos, creen algunos. Pero realmente lo que la gracia hace es otorgarte todo el valor y el poder para que te esfuerces. ¿Cuántos dicen amén a eso? La gracia es precisamente proveerte del valor que necesitas para que enfrentes los desafíos que necesites enfrentar y en los cuales necesites un gran esfuerzo. Debo esforzarme. Eso quiere decir que nuestra vida será una vida de esfuerzos. La vida que agrada a Dios será una vida de esfuerzos. La vida que no manifiesta esfuerzos definitivamente no agrada a Dios. ¿De acuerdo? Pero el esfuerzo del que estoy hablando no es un esfuerzo agónico. No es un esfuerzo que te va a poner en agonía. No es un esfuerzo que te va a reducir a una angustia mortal en la que vas a andar sumido en una angustia de que ay, yo quisiera agradar a Dios, pero no puedo. ¿Escuchas? Dios no quiere que tú vivas tu vida sumido en una tristeza, sumido en un dolor, porque tú sabes, si eres de Dios, ojo a esto, si eres de Dios, sabes si estás agradando a Dios. Si tienes el Espíritu de Dios, sabes si estás agradando a Dios. Porque el trabajo del Espíritu Santo es precisamente ese. El Espíritu de Dios nos fue dado precisamente para que nosotros pudiéramos... ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Nos fue dado para qué? Nos redarguya, nos convenza, nos haga entender, actúe como lo que nosotros llamamos la conciencia, nos haga saber cuando no estamos haciendo lo que es correcto, saber cuando nos estamos alejando de Él, saber cuando estamos tomando distancia de Dios. Entonces, si tú tienes el Espíritu de Dios, tú debes saber si lo estás o no agradando. Pero la intención no es que tú vivas una vida cristiana, ya dije, sumido en una tristeza agónica de que quisiera agradar a Dios, pero no puedo. Primero que todo, porque eso no es cierto. ¿Está bien? La gracia de Dios consiste en que Dios nunca nos pedirá hacer algo para lo cual no nos haya provisto de las fuerzas necesarias para hacerlo. ¿Está bien? Si hay algún mandamiento de Dios para el cual Él no haya provisto la fuerza necesaria para cumplirlo, entonces eso no es gracia. Pero todo lo que Dios pide de nosotros, ha provisto Él antes, por el poder del Espíritu, las fuerzas para que lo podamos hacer. Así que quien diga, es que yo no puedo, yo quiero pero no puedo, sencillamente se engaña. ¿Cuántos dicen amén a eso? El esfuerzo
la vida esforzada de la que hoy les quiero hablar, o les estoy hablando, es ese esfuerzo saludable, ese esfuerzo que da salud, es un esfuerzo que da vigor, que lejos de reducirte a angustia, te eleva a la esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Te eleva a la esperanza. Es una vida de esfuerzo esperanzado. Amén. Es un esfuerzo esperanzado. Es un esfuerzo en el que tú sabes que cada digámoslo así, gota de tu energía que utilizas, cada energía que tú utilizas en agradar a Dios, te da la esperanza de que algún día, escúchame bien, estaremos en una total perfección en la que ya no tendremos que vivir los dolores que hoy vivimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y tú sabes cuál es el dolor más profundo para un hijo de Dios? ¿Tú sabes cuál es el dolor más profundo en el corazón de un nacido nuevo? Desagradar a su Dios. No es la falta de dinero, no es la falta de comida, no es la falta de vestido, no es la muerte de un ser querido. El dolor más profundo en el corazón de un nacido nuevo es el saber y entender que no está agradando a su Señor. Amén. Y sabemos todos que vivimos en un cuerpo sujeto a pasiones que nos arrastran y que nos conducen y que nos quieren llevar en contra de la voluntad del Señor. Entonces entramos en un esfuerzo, en una vida de esfuerzo, y ese esfuerzo nos produce una esperanza viva, la esperanza de que Cristo viene pronto. Y se acabarán todas estas luchas, se acabarán, en Cristo estaremos perfectos. Amén. En Cristo ya no habrá estas luchas, pero mientras hemos decidido vivir una vida de esfuerzo por agradar al Señor, entonces es un esfuerzo saludable, un esfuerzo que nos eleva a esperanza, es un esfuerzo esperanzado. El concepto de esfuerzo no contradice el pensamiento cristiano, ni en la Biblia ni en la historia. ¿De acuerdo? San Agustín, Martín Lutero y Juan Calvino, para mencionar a los referentes de pensadores cristianos que nosotros tenemos, entre muchos otros, defendieron la perseverancia de los santos. Es decir, ellos decían, el que ha nacido nuevo, el que tiene el Espíritu de Dios, va a perseverar hasta el fin. Pero jamás defendieron la vida cristiana sin esfuerzos. Jamás. ¿Quieren decir amén a eso? El hecho de que tú crees que tienes el Espíritu de Dios y que eres salvo porque tienes el Espíritu de Dios, jamás te pone en la condición de llevar una vida sin esfuerzos. Antes, por el contrario, te pone de cara a una vida llena de esfuerzos. Decían ellos, ya que ninguno excepto Dios sabe quiénes son los salvados, debemos esforzarnos. Ya que ninguno excepto Dios sabe quiénes son los salvados, debemos esforzarnos. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene preferencias. Dios no prefiere a ninguno por sobre otro. Pero tendríamos que decir esta mañana que definitivamente hay hijos más cerca de Dios que otros. No estoy diciendo con eso que Dios quiera, prefiera o ame más a unos que a otros, porque no depende de Dios, depende de los hijos de Dios. Amén. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Depende de los hijos de Dios, no depende de Dios. Dios derribó, Dios quitó
toda barrera que hubiese entre él y sus hijos, entre él y su pueblo. Dios rasgó el velo y dio acceso y entrada libre al trono de la gracia para que entremos cuando querramos, las veces que querramos. ¿Está bien, queridos hermanos? Pareciera que estoy hablando de sitios, no estoy hablando de sitios ni de lugares, pero me refiero a la relación que los hijos de Dios tenemos con Él, que los hijos de Dios tenemos con Dios. Amén. Necesitamos ser diligentes en nuestra búsqueda de Dios, en nuestro esfuerzo por acercarnos a Dios. Esta búsqueda no es como buscar a Dios, no es como un desconocimiento de no saber dónde está y andarle preguntando al uno y al otro dónde está Dios. Es simplemente un deseo por agradarlo. Amén. Es un deseo por agradarlo. Es un querer agradarlo a Él con todos los actos, con todas las acciones, con todas las palabras, incluso con nuestros pensamientos. Es un querer agradar a Dios, lo que nos acerca a Dios. ¿Quieren decir amén a eso? Cuando comenzamos a perder, si se puede decir de esa manera, cuando comenzamos a ignorar el hecho de que Dios se agrade o se desagrade de mis actos, se agrade o se desagrade de lo que digo, se agrade o se desagrade de lo que dejo de hacer, en ese momento comenzamos a distanciarnos de Dios en nuestra relación. ¿Está bien, queridos hermanos? Y créanmelo, por la experiencia vivida, por lo que todos seguramente nosotros como seres humanos cristianos hemos vivido, sabemos que al alejarnos de Dios nos lleva a una vida traspasada de muchos dolores, de grandes dolores. Amén. La situación que mi familia está viviendo hoy es la situación que yo estoy viviendo hoy. ¿Es fruto de qué? ¿Es el resultado de qué? Nosotros podemos comenzar a buscar culpables en todas partes y todos los miembros de la familia podemos empezar a apuntarnos los unos a los otros buscando el culpable. Él es el culpable, no es ella, no son ellos los hijos. ¿De acuerdo? Podemos comenzar a buscar culpables entre nosotros mismos. Pero el punto y el asunto que hoy quiero comunicarles es que necesitamos esforzarnos cada uno de nosotros. Y aquí es una decisión individual. Yo necesito esforzarme en mi rol, en mi función al interior de mi familia. Yo necesito esforzarme como miembro de esta iglesia, en mi función y en mi rol como miembro de esta iglesia, como parte de esta comunidad. Yo necesito esforzarme. Amén. Independiente de si tú me lo agradeces o no me lo agradeces, yo necesito esforzarme. Independiente de si tú lo valoras o no lo valoras, de si tú lo aprecias o no lo aprecias, de si tú aprecias o no aprecias lo que yo hago como miembro de esta iglesia, yo necesito esforzarme como miembro de esta iglesia. Tú necesitas esforzarte como miembro de esta iglesia. No en agradarme a mí, pero en agradar a Dios. Amén, queridos hermanos. Tú necesitas esforzarte en agradar a Dios. Porque el resultado de mi vida no procurando, no buscando agradar a Dios, va a traer definitivamente consecuencias para los que están a mi alrededor, para mi familia y también para mi congregación. Amén, queridos hermanos. Cuando yo agrado a Dios, la Biblia dice, este texto dice, que Dios es premiador de los que le buscan. Amén. Entonces, no está fuera de la idea de nosotros como cristianos pensar que nuestro esfuerzo por agradar a Dios traerá recompensa sobre mí y sobre los míos. Amén. De otro modo, ¿qué sentido tendría el esfuerzo? ¿Está bien, queridos hermanos? De otro modo, ¿qué motivación tendría mi esfuerzo?
Algunas veces yo creo que algunas veces yo he entendido y he querido mostrar y he querido predicar un evangelio de haga y no espere nada a cambio. Pues hoy te digo, no esperes nada a cambio de los que están a tu alrededor, porque muy probablemente te devuelvan no bien, ojalá te devuelvan bien. Pero si no te devuelven bien, ánimo en tu esfuerzo, porque Dios va a premiar tu esfuerzo. Dios va a recompensar tu esfuerzo. La idea de Dios recompensando los esfuerzos de un hijo que hace por agradarle no es anticristiano, escúchame. No es poco cristiano la idea de que si tú como hijo de Dios te esfuerzas en agradarle, Dios te va a recompensar. Lo que no es muy cristiano es que nosotros determinemos cuál es ese premio o cuál es ese galardón. ¿Me escuchas? Entonces, venir y decir que si tú siembras hoy, para hablar de dinero, tanto, Dios te va a dar tanto, y yo mismo determino cuál es la recompensa que voy a recibir por mi acto, eso sí no está bien. ¿De acuerdo? Eso sí no está bien. Pero de que vienen recompensas, vienen recompensas. ¿Cuáles? Dios sabrá cuáles son las mejores. Entonces, si tú quieres un porvenir más venturoso para tu familia, hoy yo quiero decirte que debes esforzarte al máximo en tus funciones y en tu rol, en el tuyo. ¿De acuerdo? Si no hay esfuerzo, queridos hermanos, difícilmente habrá resultados, difícilmente habrá galardones de parte del Señor para ti, para tu familia y para tu vida cristiana. Y si tú no vives una vida cristiana de esfuerzo en el intentar agradar a Dios, muy probablemente tu vida sea y siga siendo una vida de muchas congojas, de muchas tristezas, de muchas derrotas. Una vida sin mayores impactos, ni para ti ni para nadie. ¿De acuerdo? Quien decida seguir viviendo su vida cristiana sin esfuerzo en agradar a Dios, probablemente su vida, además de ser traspasada de dolores, será una vida sin trascendencia y sin mayores impactos. ¿Están de acuerdo conmigo? Necesitamos, queridos hermanos, escúchenme, esforzarnos en agradar a Dios. Y todos sabemos, o por lo menos conocemos las Sagradas Escrituras, lo que está ahí que Dios nos pide que hagamos, y requiere que nosotros nos esforcemos en vivirlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque si usted y yo venimos todos los domingos a leer la Biblia aquí, a recitarnos la Biblia los unos a los otros, a memorizarla, pero no a esforzarnos y a buscar la ayuda de Dios para que nos dé la fuerza suficiente para vivirla, entonces usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Entonces usted y yo, ni 2014, ni 2015, ni 2016, consagración de familia o de lo que usted quiera, nada va a tener resultado en su vida. ¿De acuerdo, queridos hermanos? Nada va a suceder. 2014 será igual que 2013 y 2015. Amén. Si usted hoy no sale de este lugar, hoy o mañana, cuando usted decida, pero si usted no decide en algún momento de su vida, tal vez ya lo esté, entonces a usted no me estoy dirigiendo. Me dirijo solo a quienes tal vez no estamos viviendo con el esfuerzo suficiente por agradarlo a Él. Porque sus ojos se agraden de cada uno de nuestros actos. De que sus ojos se agraden de cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras, en casa, en el barrio, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera yo esté. Procurar agradar a sus ojos. Amén. Entonces, voy a terminar esta mañana este pensamiento que quiero compartir con ustedes, que ya lo había compartido en otra ocasión, si se acuerdan. Voy a terminar esta mañana diciendo, hermanos, les llamo, les invito a una vida de esfuerzos por agradar a Dios. Amén.
vida de esfuerzo por agradar a los ojos del Señor que están en todas partes. Y les voy a mencionar una lista de 6 cosas que agradan mucho a Dios y que traen mucha recompensa. ¿De acuerdo? Les voy a dar un machetico para que comiencen a acumular, ustedes y yo, muchísima recompensa, muchísimo galardón de parte del Señor, y comience nuestra vida a brillar, comience nuestra vida a convertirse en un solecito, en un sol pequeñito que comience a alumbrar a todos los que están a nuestro alrededor. Y comencemos, escúchenme, un gran avivamiento aquí nosotros como iglesia, en su familia, en su casa. ¿Está bien? Mateo capítulo 5 versículo 46. No los voy a leer, solo los voy a citar y usted los puede guardar si quiere. Ese texto dice que Dios premia el amor hacia los enemigos. ¿Me escuchas? ¿Quieres premios? ¿Quieres galardones de parte del Señor? Ama a tus enemigos. ¿Me escuchas? Mateo capítulo 6 versículo 3 dice que cada aporte económico que nosotros hacemos para la obra del Señor tiene su recompensa. Mateo capítulo 6 versículo 3. Aportar económicamente trae recompensa de Dios. Ojo, yo no estoy diciendo cuál es la recompensa, porque no sé. Dios sabrá con qué te recompensa. Dios sabrá qué es lo mejor. Dios sabrá qué es lo que más necesitas tú. Y eso te dará. ¿Está bien? Dar limosna, dar ofrenda, trae bendición, trae galardón, trae premio de Dios para quien lo hace. Amén. Mateo capítulo 6 versículo 6 dice que el orar trae recompensa de parte del Señor, recompensas públicas. Si tú te metes a orar en lo secreto, espera que Dios te recompense y te galardone en público. Amén. No esperes galardones de hombres, pero espera el galardón de Dios. Mateo capítulo 6 versículo 18 dice que Dios premia los ayunos, que Dios galardona cuando nosotros ayunamos. Amén. Mateo capítulo 10 versículo 41 dice que cualquier obra de justicia que tú hagas, cualquier servicio que tú prestes a un siervo del Señor o a un pequeño del Señor, no quedará sin recompensa. ¿Me escuchas? El malentendido aquí puede estar en que cuando uno habla de recompensa siempre le pone signo de pesos, ¿verdad? Y si puede de dólares o de euros, mucho mejor. Pero el asunto aquí es que usted quíteme de su mente que recompensa o galardón significa pesos. Trascendamos, ¿de acuerdo? Trascendamos, seamos cristianos y pensemos que las recompensas de Dios no se reducen al mortal dinero. ¿De acuerdo, queridos hermanos? Pero escúcheme y llénese su corazón de ánimo, llénese su corazón de alegría esta mañana, llénese su corazón de entusiasmo esta mañana cuando yo le digo de parte del Señor que Dios premia y premiará los actos de fe que usted tenga, los esfuerzos que usted tenga, Dios los premiará. Y esos premios se verán en su rostro, se verán en su rostro, se verán en su actuar, se verán en su vida cristiana, en su aporte para esta congregación. Amén. Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 8 también nos habla de que uno sembró, el otro regó, el crecimiento lo dio Dios y cada uno tendrá la recompensa de parte del Señor. Todo lo que tú hagas en la obra del Señor, escúchame esto, recoger la silla donde tú te sientas después del culto dominical y no dejarla tirada, tiene recompensa. ¿Escuchas? Ese sencillo acto tiene recompensa de parte del Señor. Si a ti un día se te ocurre venir a lavar el baño de esta iglesia,
créeme que tendrás recompensa de parte del Señor. Ya te quitaste de la cabeza que es pesos, euros o dólares, ¿verdad? Porque si te metes en la cabeza que son pesos, euros y dólares, entonces estás mal. Pero si tú un día se te ocurre, por casualidad, venir a ofrecer el aseo a esta iglesia, hazlo. De pronto yo ni te diga gracias, pero el Señor te recompensará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy probablemente yo ni te diga gracias, porque yo soy muy descuidado en esas cosas. Pero si tú lo haces, tendrás recompensa de parte del Señor. Amén. Amén, hermanos. Lo que pasa es que uno se pone a buscar recompensas en partes donde no tiene que buscarla, donde Dios no lo ha mandado a buscarlo a uno. ¿Cierto? Uno quiere que le vaya bien en la vida y uno se pone a hacer de cuanta cosa por ahí para que le vaya bien en la vida, cuando la Biblia dice que la recompensa de parte del Señor está cuando tú amas a tus enemigos, cuando tú aportas para la obra del Señor, cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú haces justicia, cuando tú sirves, cuando tú actúas de buena voluntad en la obra del Señor. Amén. Y algo que me parece interesante, 1 Corintios 9:17 dice que la buena intención tiene recompensa de parte del Señor. Amén. La buena intención, las cosas cuando las haces con intención buena, tiene recompensa de parte del Señor para tu vida y para mi vida. ¿Quieren decir amén a eso? Amén. Mi conclusión esta mañana es: ¿te sientes tú un hombre o una mujer recompensado y galardonado de Dios? Porque si no es así, yo te invito esta mañana a que por lo menos comiences por esta listica, por este machetico que te acabo de dar. Esa listica, anótalo y comiénzalo a hacer, y empezarás a recibir los galardones del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Empezarás a recibir los galardones del Señor. Si alguien se siente un desventurado y un desdichado, si alguien siente que la vida solo va de mal en peor, hay solo dos opciones. Una, Dios es mentiroso. Es decir, si tú estás haciendo esto y te sientes un desventurado y un desdichado y te sientes una persona, mejor dicho, la vida te ha tratado pero pésimo. Si tú estás haciendo esto y te sientes así, Dios es mentiroso. Esperaba que nadie dijera amén, porque Dios no es mentiroso. Si te sientes un desventurado, un desdichado, si en la vida las cosas no van bien, es porque tú no estás haciendo actos dignos de galardón. Amén, queridos hermanos. Y el único que puede transformar eso eres tú, esforzándote en hacer y dejar de hacer, pero hacer los actos dignos de galardón. Amén, mis queridos hermanos. Y no estoy diciendo que la vida se va a solucionar en todos los problemas y en todos los aspectos de tu vida, pero el gozo no faltará en tu vida cuando vivas esforzándote en hacer lo que es digno de galardón en la palabra del Señor. Lo que Dios ha dicho que es digno de galardón. Si lo haces, tu gozo no faltará, tu gozo no escaseará. Amén, mis queridos hermanos. Les invito esta mañana a que podamos elevar una oración en el cielo y podamos decirle al Señor: dame las fuerzas para vivir una vida esforzada, una vida que demuestra mi compromiso contigo, Dios. ¿Quieren cerrar sus ojos, por favor, hermanos, esta mañana por un momento? Y quieren acompañarme en una oración. Dios que estás en el cielo, seas tú veraz y todo hombre mentiroso, Señor. Tu palabra es verdad por encima de cualquier razonamiento humano o por encima de cualquier duda nuestra. Tu palabra es verdad. Y tu palabra dice, Señor, que tú eres un Padre que sabe premiar a los hijos que le buscan, a los hijos que se esfuerzan. Eso es verdad. Eso es cierto, ciertísimo. Eso no tiene un ápice de duda, Señor. Es verdad. Es verdad
que si tú vives en una vida de esfuerzo por agradar a los ojos de Dios, las recompensas de Dios vendrán sobre tu vida y tendrás y disfrutarás del gozo y disfrutarás de la vida abundante que Dios ha prometido para sus hijos. Señor, te doy gracias en esta mañana por cada hombre y mujer, Señor, por cada familia que está en esta mañana en este lugar representada. Y yo te pido que en esta mañana, Señor, nos vayamos a nuestras casas con este pensamiento fuerte en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, de que nosotros, Señor, somos tus hijos, y como tus hijos queremos agradarte, y que tú nos has provisto las fuerzas para que podamos agradarte, y que cuando te agradamos somos recompensados. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Eso es verdad. Y nada ni nadie, Señor, me hará dudar de esa verdad. Yo debo vivir para agradarte a ti, Señor. Entonces, Señor, mi vida será galardonada, llena de muchos galardones, de muchos premios. Dios, convéncenos de esa verdad. Que hoy nos acerquemos a ti, Señor, con fe, sabiendo que tú existes y sabiendo que tú no eres mentiroso, que tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a creer y confiar, Señor, en tu palabra. Así oro esta mañana y te pido, Señor, que tu bendición sea derramada sobre cada familia de esta iglesia y sobre esta comunidad en general. Así oro en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, finalmente quiero decirles que ese versículo que acabamos de leer nosotros se encuentra, usted le hace todo el capítulo 11 de Hebreos y va a ver